¿Cuántos estamos deseando la palabra en esta noche? La palabra de esta noche es la palabra de Dios que es para nutrirnos en nuestro espíritu, donde venimos a comer de la comida espiritual que Dios nos da. Gloria sea su nombre. Les invito, amados hermanos, abramos nuestras Biblias y la vamos a abrir al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38 y 39. Gloria al Señor. Eso es Hechos, capítulo 2, versículo 38 y 39. Que Dios también bendiga nuestras visitas en esta noche. Dios les bendiga. Bienvenidos en esta noche. Hemos estado orando por ustedes. Que Dios bendiga también a nuestra otra visita, Levi, por ahí. Dios te bendiga. Que Dios bendiga la iglesia. Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, hemos leído la porción de tu palabra, y te doy gracias, mi Dios y mi Rey, porque dependemos en tu palabra. Y te pedimos, Dios Altísimo, nos humillamos delante de ti. Te pedimos que nos bendigas con tu palabra. Habla a nuestro corazón y a nuestra mente y a nuestra conciencia, que podamos entender todas aquellas cosas que tú quieres que entendamos esta noche. Ayúdanos a movernos en la obediencia a tu palabra. Que tú seas exaltado en nuestra vida. Que constantemente seamos un sacrificio vivo para ti. Que podamos, Padre Santo, con nuestra vida vivir en obediencia hacia ti, glorificando tu nombre, de amor a ti, por todo lo que has hecho para nuestra vida, Señor, porque eres bueno. Y te pido, Padre, usa mi vida en esta tarde, que pueda predicar tu palabra, todo lo que hable, que sea tu Espíritu Santo guiando cada palabra, Señor, y guiando a tu pueblo en toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria sea a Jesús. Una linda noche que el Señor nos ha dado. Alabado sea su nombre. Le doy gracias a Dios porque Él es precioso. Y nos habla en esta noche un mensaje que tiene por título: muchos son llamados. Ese título nuevamente es: muchos son llamados. Cuando vemos esta porción que leímos al principio, nos encontramos en el momento del día de Pentecostés que había venido. Para los que no están familiarizados en esta iglesia, o la creencia que hay en esta iglesia es de una creencia pentecostal. ¿Pero qué es pentecostal o Pentecostés? Pentecostés es una celebración judía que también significa 50. La celebración de Pentecostés ocurre aproximadamente como 50 días después la primera, o se puede decir el primer día de la festividad de la Pascua. Gloria a Dios. Así es que cuando Pedro estaba hablando a esta gente, lo que estaba sucediendo es que el día de Pentecostés, cuando en esta celebración, que mucha gente de diferentes naciones vienen a Jerusalén a celebrar la festividad de la Pascua, y después de eso
Muchos se quedan porque después, a los 50 días, vienen ya después la celebración de Pentecostés, después de la Pascua. Pero nuestro Señor Jesucristo, antes de que Él ascendió a los cielos, oiga, pasó 40 días con sus discípulos y habían como 500 discípulos que estaban allí y eran testigos de la resurrección, de que Jesucristo no permaneció muerto, sino que resucitó al tercer día, como Él había dicho. Y no solo que Él resucitó, sino que habían 500 personas en diferentes ocasiones y diferentes lugares donde Jesús había aparecido por un tiempo de 40 días después de que Él había resucitado. Pero en el último momento, cuando dio las últimas instrucciones a su pueblo, a los discípulos les dijo: váyanse a Jerusalén y que se vayan al aposento alto, que se puede imaginar como un hall, donde todos ellos tenían que estar ahí a esperar la promesa del Padre. De eso es Dios el Padre. ¿Qué promesa fue esa? La promesa fue para recibir el poder, el don del Espíritu Santo de Dios. Porque Jesús les había dicho: yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Yo me voy al Padre y voy a enviar la promesa, que es el Espíritu Santo. Y después, cuando nosotros vemos estas palabras, antes de ver esto, vamos a ver algo. Porque acuérdese, cuando Jesús todavía estaba en la tierra y habló estas palabras, habían como 500 personas que estaban allí. Como 500 personas que lo vieron ascender al cielo y seguían viendo hacia el cielo y lo vieron que en las nubes fue y se desapareció. Y dos ángeles dijeron: ¿por qué están viendo hacia el cielo? Este Jesús, que también ha ascendido al cielo, regresará en el mismo momento. Y esos ángeles se desaparecieron. Y esos 500 vieron eso. Pero ¿sabe qué? No mucho después que vieron todo eso, solo 120 fueron y hicieron lo que Jesús dijo. ¿Se da cuenta? De 500 testigos viendo estos milagros, Jesucristo resucitado, que había pasado en los 40 días apareciéndose a ellos, y todavía de 500 testigos solo 120 fueron a obedecer al aposento alto. ¿Y qué estaban haciendo en el aposento alto? Aproximadamente 10 días más, en ayuno y oración, en unidad, esperando la promesa del Padre, de lo que Jesús le había dicho. Y cuando vino a pasar en el día de Pentecostés, lo vamos a leer. Esta parte no está ahí, pero vamos a ver Hechos 2, versículo 1 al 4. Y veamos lo que pasó. Cuando estaban ahí esperando, acuérdese, habían 120 personas y los apóstoles estaban ahí y muchas mujeres. Y cuando vemos Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban juntos, orando, esperando la promesa. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto quiere decir que ellos estaban viendo algo como lenguas en forma de fuego, y se sentó sobre cada uno de ellos. Estaban viendo una cosa milagrosa, donde sus ojos espirituales se abrieron y pudieron ver como fuego, forma de lengua, y empezó a reposar sobre cada uno de ellos.
Y el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso es, el Espíritu Santo de Dios que ellos estaban esperando. Y fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Empezaron a hablar en diferentes lenguajes que ellos ni conocían el lenguaje que estaban hablando. Ellos no lo habían aprendido, pero el Espíritu del Dios vivo entró en ellos y les dio para hablar en diferentes lenguajes que ellos mismos no habían adquirido. Y mucha gente que estaba allá afuera, porque acuérdese que había una festividad, la festividad de Pentecostés que se estaba celebrando. Había mucha gente de diferentes naciones y lenguajes allí en Jerusalén. Y estaban ellos escuchando de que estos 120 estaban hablando las maravillas de Dios en su propio lenguaje. Y ahora cuando nos vamos a Hechos 2, versículo 38, donde comenzamos al principio, del principio, dice aquí, Pedro les dijo, arrepentíos. Ahora Pedro, diferente, lleno del Espíritu Santo, les dice que estaban escuchando, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora ellos han recibido y ahora le dicen a la otra gente, ahora ustedes arrepiéntanse y en el nombre de Jesucristo sean bautizados para que el perdón de pecados, para que ellos reciban también el don del Espíritu Santo. Y esto es lo que Pedro empezó a predicarles a la gente, para que ellos puedan recibir lo que ellos también, los 120, habían acabado de recibir. Y ahora el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bendito sea el nombre de Jesús, porque Dios llama. Muchos son llamados. Bendito sea el nombre de Jesús. Si a alguien se le ha hablado la palabra de Dios, de la salvación que hay en Jesucristo, Dios llama a esa gente, porque han escuchado la palabra predicada de Dios, el llamado de la salvación, pero es hacia la persona, si ellos quieren atender a ese llamado, si ellos quieren recibir a Jesucristo o si no lo quieren recibir. Porque si ellos reciben a Jesucristo, reciben la salvación para su alma. Pero si no reciban a Jesucristo, rechazan la salvación. Pero acuérdese, habían 500 personas y solo 120 fueron a obedecer lo que Jesucristo dijo. Y cuando vemos eso, también vemos que hay mucha gente que son llamados y al principio responden al llamado, vienen. Y no solo vienen, pero también reciben la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y no solo eso, pero también hay unos que Dios también les da dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, está el don en el Espíritu de lenguas, para hablar en diferentes lenguas que la persona posiblemente no conoce, pero otros conocen. Y Dios le habla a esa otra persona en ese lenguaje. O hay don de profecía, don de milagros, don de sanidades, don de fe y muchos dones del Espíritu de Dios. Y la gente lo puede recibir. Pero lo que pasa es, cuando la gente tiene un don, eso no quiere decir que el don salva. Porque la palabra de Dios es Jesucristo quien salva. Pero teniendo un don del Espíritu, no necesariamente dice que la persona es salvo. Teniendo un don del Espíritu, no necesariamente quiere decir que va a llegar al final. Pero sí ayuda. Y te voy a explicar cómo. Porque cuando alguien tiene el don o un don del Espíritu Santo de Dios, el don le ayuda a su fe crecer. Por ejemplo, si usted vio que hay alguien aquí
que tiene el don de sanidad y usted ve que esa persona se sana y usted ve que Dios obra milagros, sanidades, usted su fe aumenta. Cuando las vidas están cambiando a su alrededor, Dios cambia la vida. Y lo que pasa es que cuando vemos estas cosas o cuando experimentamos estas cosas por nosotros mismos, nos aumentan nuestra fe en los momentos de tribulación y pruebas. Pero tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, porque cuando lo hacemos, eso es la promesa del Padre. La llenura, el poder del Espíritu Santo. ¿Pero con cuál propósito? Para servir a Dios. Y nuestra fe crece y que su voluntad se haga en nuestra vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando vemos esto, tenemos que ver, porque muchos son llamados, pero acuérdese, estamos viendo ese tema, muchos son llamados, pero vamos a ver cómo son llamados. ¿Cómo son llamados las vidas? La manera en cómo Dios llama. Si vemos Juan capítulo 3, versículo 16, dice aquí, cómo la gente es llamada. En Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios, este es Dios el Padre, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que es Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es como Dios comienza el llamado. Él dio a Jesucristo, para que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, era para salvación de todas aquellas vidas que vendrán a creer en el sacrificio de Jesucristo, de lo que Él hizo. Y cuando creemos en Jesucristo, nos da salvación a nuestra alma, vida eterna. Y esto es lo que esto quiere decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero después, ¿cómo más Dios llama? Porque hay gente que a veces escucha y dice, sí, yo conozco que Jesús me ama, pero no responden al llamado. No vienen. Si es que lo que Dios hace es que Él ha enviado a su Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios da esta obra. En Juan capítulo 15, versículo 26. Veamos el labor del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Esto es lo que Jesús dijo. Cuando Jesús dijo, yo me voy, pero enviaré al Consolador, a quien enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu de Dios da testimonio de Jesucristo? Aquí está cómo. Porque el Espíritu de Dios nos guía a obedecer la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Dios hace cosas en nuestra vida para que cuando leamos la Biblia, vemos que las cosas que están escritas nos han pasado. Lo hemos experimentado y podemos ver que el Espíritu de Dios nos guía a conocer que esta es la palabra viva de Dios, la Santa Biblia. Así es como sabemos que el Espíritu Santo nos está guiando. Vamos a seguir viendo en Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esta es la verdad. Si es que el Espíritu de Dios me va a guiar a esta verdad,
para que cuando vea la verdad, yo voy a poder saber qué es la verdad, porque Dios me va a tener conocer la verdad por experiencias que me da en la vida también, y testifican de que esta es la verdadera palabra de Dios. Y cuando el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué cosas de venir? Que habrán de venir. La palabra de Dios nos dice las cosas que vienen en el futuro. Jesús dijo, antes de que Él regrese, va a haber pestilencias, que va a haber terremotos en muchos lugares. Rey contra rey, nación contra nación. Jesucristo lo dijo todo esto. Y cuando lo vemos pasando, y cuando vemos que está escrito muchos años atrás, podemos ver que Jesús habló la verdad. Y cuando vemos que el Espíritu Santo nos guía a la verdad, y vemos el mundo, cómo las cosas van cambiando y formándose para que conforme dice la palabra escrita, podemos decir, Dios verdaderamente nos ha dicho el futuro en la Biblia. Gloria a Dios. Pero ¿quién hace eso? El Espíritu de Dios nos guía a la verdad de la palabra de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Y vamos a ver una más. Juan 17:17. Mire, bien importante. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿A dónde está la palabra de Dios? En la Santa Biblia. Jesús dijo, Padre, en una oración, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gloria a Jesucristo. Así es que cuando el Espíritu Santo nos convence y trabaja en nosotros para que podamos venir a la Biblia, y ahora vamos a ver la función de Jesucristo, lo que Jesucristo es. Esto es como nosotros somos llamados del Padre a través del Espíritu Santo para venir a Jesucristo. Y dice, en el principio era el verbo. ¿Cuál verbo? El verbo, palabra de Dios. La palabra de Dios era en el principio, antes de la creación. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estaba ahí con Dios ya, en la palabra que habló. Y la palabra estaba en Dios, y era Dios, porque salió de Dios. Dios habló la palabra. Y hemos recibido sus palabras aquí. La instrucción, el mapa, cómo llegar al cielo. Y si vemos Juan capítulo 1, versículo 14, dice aquí, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cómo fue hecho carne? Si es una palabra. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es Jesús, la palabra viva, manifestado en un cuerpo humano, aquí en la tierra, para hablar a la gente, para dar la instrucción, para confirmar la palabra de los profetas. Y tenemos esa palabra ahora en nuestras manos. El mapa al cielo. Pero también, ¿qué es lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6? En Juan 14, 6, Jesús dijo esto. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar al Padre sino por Jesús. Si es que así es como Dios nos llama. Dios nos llama por medio de Jesucristo. Él envía su Espíritu Santo para hablarnos en nuestra conciencia, cada día en nuestra vida,
donde podemos ver la creación de Dios en todo alrededor. Podemos ver cómo hay tanto conocimiento, sabiduría en todas las cosas. Algo sencillo como una flor tiene tanto sabiduría, conocimiento, entendimiento. Y el Espíritu Santo nos guía a la palabra viva, a Jesús. Y a través de Jesús, a través del sacrificio que Jesucristo hizo, a través de Él podemos llegar al Padre. Este es el trabajo hermoso que Dios ha hecho. Y Él llama todos a salvación. Y Dios llama a todos los que quieren creer a través de Jesucristo a esta gran promesa. No solo una promesa que tengo que esperar al final de mi vida para ver si es verdad. No, porque Dios envía la promesa del Espíritu de Dios para morar en nuestro corazón, para confirmar que esta palabra es verdad. Y eso es lo que Dios hace. Porque después nosotros podemos creer esta palabra, porque cuando vivimos la palabra, podemos confiar en esta palabra de Dios, porque después venimos a vivirla, la vemos, la experimentamos. Gloria sea Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Pero muchas veces cuando hay personas que son llamados, hay unos que en el camino hay unos que vienen y en el camino empiezan a retroceder. ¿Pero por qué? En Juan capítulo 6, versículo 47 al 63. Vamos a leer esto así del 47 al 63. ¿Sabe? Cuando Jesús estaba aquí más de 2000 años, toda la gente venía a ver los milagros. Todos venían a ver a Jesús sanando. Todos venían porque veían cómo Jesús multiplicaba los panes, los peces, y dio a multitudes a comer. Y ellos venían porque veían que Jesús hacía grandes cosas. Pero había un momento donde la gente dijo, esto es mucho. Mire, dice aquí la palabra, de cierto, este es lo que Jesús dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Ve? Y después Jesús sigue diciendo, yo soy el pan de vida. ¿Sabe? El pan que el pueblo de Israel comió en el desierto, esa maná. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Porque Él no solo está hablando del pan de esta vida, sino que está hablando del pan de vida eterna. Él es esa vida. Y cuando vemos el versículo siguiente, dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy, dice Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Si es que Él está hablando de dar su cuerpo, dice, su cuerpo es el pan de vida. Mire el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí. Ellos estaban contendiendo entre ellos mismos y con Él, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ellos estaban pensando que Él estaba hablando de que vamos a comer como carnívoros su cuerpo físicamente, como gente pensando carnalmente. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
Usted se puede imaginar que alguien le venga a decir a usted, si usted no quiere comer de mi cuerpo o beber de mi sangre, usted no va a tener vida. Usted va a decir, ¿de qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? Toma tu sangre y comerte tu carne. No somos llamados a ser carnívoros. Esto es lo que esta gente estaba pensando, pero Jesús no estaba hablando en una forma carnal, sino que estaba hablando espiritualmente. Porque estaba hablando de comer este pan, la palabra, la enseñanza de Dios. ¿Cómo los comemos este pan? No rompemos la Biblia, las páginas y comemos las páginas. Solo es papel. Porque hay gente que se ha rompido la Biblia y ha comido páginas, pero esa gente no ha estado bien en su mente. Pero cuando Jesús está hablando que tenemos que comer y beber de su carne, de su sangre, está hablando espiritualmente. ¿Cómo comemos espiritualmente de este pan? Cuando venimos a entender lo que habla la palabra y lo empezamos a practicar, hemos comido esa palabra espiritual. Ahora Jesucristo está fluyendo dentro de nosotros en obediencia a su palabra. Veamos el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sabemos lo que está diciendo esto? Dice que si yo como y bebo de esta palabra en obediencia, cada día viviendo en obediencia, dice ahí que tenemos vida eterna, y aunque moremos en esta vida de, digamos, un dolor de corazón o de viejez, cuando Jesucristo regresa por su iglesia, así como Jesucristo resucitó, que Él resucitó, así nosotros resucitaremos en el día postrero. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. ¿Ve eso? Si obedecemos la palabra de Dios, que es espiritual, esto quiere decir que el Espíritu de Dios, porque esta palabra no solo es un libro cualquiera, hecho por hombres cualquiera. Esto es la palabra viva de Dios, que es espiritual. Esto vino del cielo a este mundo. Y cuando la leemos, estamos leyendo un libro espiritual. Y cuando yo obedezco esta Biblia espiritual, el Espíritu de Dios que mora en el creyente guía ese creyente. Por eso dice, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él, por medio del Espíritu Santo de Dios. Y ve que el versículo siguiente, 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Gloria a Dios. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Él estaba en una sinagoga, hablándole a mucha gente de los judíos. Y la gente estaba escuchando y diciendo, ¿cómo nosotros vamos a comer su carne y beber su sangre? Y Jesús les estaba diciendo, el que obedece la palabra de Dios y la vive, va a ser el que va a ser levantado en el día postrero para eterna vida y salvación. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, mire, mucha gente que estaba sentada ahí, que estaba escuchándolo siempre, buscándolo siempre, siguiéndolo, viendo los milagros, las sanidades, cómo la gente estaba siendo resucitada y también los demonios sido echando fuera. Pero muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Ve?
Porque en la Biblia muchas veces podemos hablar de las cosas que son básicas, bien sencillas, pero la Biblia tiene muchas profundidades, conocimiento espiritual, conocimiento que cuando empezamos a profundizarnos en el conocimiento de la palabra de Dios, en la enseñanza, la doctrina, cómo verdaderamente tenemos que estar, ahí es donde hay personas que dicen, no, esto es mucho, no pienso que yo voy a poder eso. Y esto es lo que esta gente estaba diciendo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Si es que la gente empezaba a murmurar y decir, ¿cómo es que nos puede decir a nosotros hacer esto? Yo no pienso que esto está correcto. No, yo no voy a seguir a este hombre ya. Y ya no lo siguieron. Pero mire lo que pasa en el versículo 62. Jesús después les dice, ¿pues qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ve? Esto es por qué no le pudieron entender a Jesús, porque cuando él hablaba, él estaba hablando la palabra viva que es espiritual. Y la gente no pudo entender porque no eran gente espiritual. No habían dado su vida para seguir a Dios, para poder entender. Y cuando estaban escuchando que Jesús les decía, el que no come mi carne o bebe mi sangre, ellos estaban pensando de comer y de beber la sangre de él físicamente. Pero Jesús, hablando en el Espíritu, no captaban lo que él les estaba diciendo en el Espíritu. Lo que estoy tratando de decir con todo esto, hermanos, veamos 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 2, y ahora esto vamos a poder ver. Muchas veces en una iglesia escuchamos la palabra de Dios. Seguimos a Jesús por un tiempo, pero cuando empezamos a dar la doctrina y meternos a profundizarnos, a veces vamos a tocar temas que hay personas que gente va a encontrar muy difícil y decir, no, yo no pienso que eso es así, no pienso que yo voy a poder hacer eso. Cuando vemos 1 de Corintios capítulo 3 versículo 2 dice, este es el apóstol Pablo quien estaba en la iglesia a los corintios y les dice, escribiéndoles, les dijo, os di a beber leche y no vianda, es decir, lo sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y ve, lo que Pablo estaba diciéndoles es, Pablo tenía que darle las cosas básicas, conocimiento básico de la Biblia. ¿Qué es conocimiento básico? Jesús te ama, hay salvación, vida eterna, hay un cielo, hay un infierno. Conocimiento básico, ¿sí? Y mucha gente conoce eso. Cuando usted va en las calles y le dice Dios te ama, ellos dicen sí, yo sé que Dios me ama, pero no cambian. No hacen nada con aquello. Eso es conocimiento básico. Pero Pablo le daría a los corintios o a la iglesia de los corintios conocimiento básico, porque les dice que le había dado de comer con leche. ¿Y a quién le damos de comer con leche? Un bebé, porque no puede alimentarse de vianda sólida. Porque si le trata de dar vianda sólida, comida sólida, el bebé no va a poder digerir eso en su estómago, lo va a rechazar, lo va a vomitar, solo le puede dar líquidos. Pero Pablo, hablando espiritualmente, les está diciendo, les he dado a la gente con la palabra básica. ¿Ve? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Mire eso.
Ahora vamos a ver Hebreos capítulo 5, versículo 12. En Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Si es que lo que se está diciendo es, hermanos, no nos podemos, hablando espiritualmente, quedarnos siempre como bebé, siempre dependiendo la leche y la leche. No, yo solo quiero que me prediquen que Dios me ama, porque eso es dándote la leche. O solo quiero escuchar de que vamos para el cielo, esa es la leche. O solo quiero que me digan que, ¿qué es otro? Que hay ángeles de Dios que te protegen, esa es la leche. Pero, ¿qué es lo que quiere decir para ser dado comida sólida? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Porque allí dice, porque debiendo ser ya maestros, en vez de ser un bebé, ya tiene que haber gente que son adultos, maduros, gente que enseña a otra gente la palabra de Dios. Y dice, ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de comida sólida. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que cuando vienen para aprender la enseñanza, la doctrina, estamos hablando puntos doctrinales ya, y cuando nos metemos y los profundizamos en estudios para entenderlo y aprenderlo y para poder enseñarlo en las cosas que Dios le agradan, lo que Dios no le agrada, lo que quiere que hagamos, lo que no quiere que hagamos. Pero en el camino hay gente que va a decir amén, amén, amén a muchas de las cosas, en muchas cosas. Y esos son los que después se vuelven a maestros para enseñar a otros. Se maduran espiritualmente, aprenden a vivir la Biblia, ya no son necesitados de solo la leche. Pero hay otros que cuando escuchan la palabra tratan de comerla, pero después, como un bebé, la rechazan porque no pueden obedecer esa palabra, tropiezan en esa palabra, porque hay algo allí que está deteniendo de que ellos puedan recibir esa palabra. Y lo que Dios quiere de nosotros es que no nos quedemos como un bebé, dependiendo siempre en la leche, pero quiere que crezcamos, maduremos espiritualmente, porque cuando crecemos espiritualmente ya somos útil en las manos de Dios para servir, para enseñar, para pararse firme cuando vengan las pruebas y los problemas, porque problemas vienen a todos. Pero esto es lo que quiere decir para nosotros, para recibir la palabra de Dios. Ahora veamos versículo 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Está diciendo que si solo dependemos en el ABC del Evangelio, o solo la leche, pues el que usa leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque si hay un problema que viene, no va a lograr a pensar en la palabra de Dios para usarla correctamente como debe ser la justicia de Dios, sino que va a venir a hacer muchos errores. Va después a arrepentirse nuevamente porque actuó mal, hizo las cosas mal o tuvo un bajón espiritual por aquel problema. Y porque no está obedeciendo todo lo que dice la palabra. ¿Entendemos? Porque cuando venimos a entender lo que Dios quiere que hagamos, que comamos de la palabra y vivirla, es cuando mostramos madurez, es cuando mostramos que el Espíritu de Dios está guiándonos y está ayudándonos a llegar. Y cuando después ya Dios ve que hemos madurado, Dios dice, ok, ahora te pongo en el lugar donde yo te he
te pongo para servir, sea lo que sea. Después, estando ya espiritualmente maduros en la palabra, para que cuando vengan los problemas, vamos a saber cómo actuar, cómo usar la palabra de Dios en la justicia de la palabra de Dios, para que Dios sea nuestra justicia, nuestra defensa, nuestro todo, nuestro escudo. Y esto es lo que quiere decir para un cristiano tener que ponerse toda la armadura de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora, cuando vemos esto, que muchos son llamados, también hay unos que por el camino sí son llamados, pero después toman un paso para atrás y después dicen, ya no voy a seguir. Porque muchas veces lo que nosotros luchamos, ¿sabe lo que luchamos? Nuestro propio corazón, sí. Eso es lo que hace este caminar difícil. Si nuestro corazón es dado a Dios, todo nuestro corazón, Él lo hará más fácil porque Dios lo amoldeará. Dios lo amoldeará a la forma como Él quiere. Y cuando Dios lo amoldea, Él nos va a hacer madurar en la palabra, para que podamos aplicar la palabra en nuestra vida y también enseñarle a otros a hacer lo mismo. Ahora, las bendiciones después que van a derramarse a nuestras vidas, nosotros podemos enseñarle a otros cómo recibir esas bendiciones de la palabra. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero, amados hermanos, hay algo importante en todo esto. Veamos uno de los últimos versículos. San Mateo, capítulo 22, versículo 14. Dios llama a muchos, sí. Pero Jesús también dijo, porque muchos son llamados, así que Dios llama y dice salvación. ¿Quién quiere venir a la gran salvación de la eterna vida? Y la gente al principio dice, amén, yo quiero ser salvo, yo quiero caminar, yo quiero ir. Pero Jesús también dijo, y pocos escogidos. ¿Por qué son pocos escogidos? Porque cuando muchos dicen yo quiero ir y después dice, ok, usted quiere seguirme. Y la gente dice, sí, Jesús, yo te voy a seguir. Ok, móntese en aquel avión, váyase a otro país y predique el evangelio. Y la persona dice, pero yo tengo una casa y un carro y no sé si puedo dejar todas estas otras cosas. Y las excusas comienzan. ¿Estamos viendo? Así que cuando queremos seguir a Jesús, quiere decir que tenemos que ser de aquellos que lo seguimos en el llamado. Unos son llamados a ser evangelistas, otros a ser misioneros, otros son llamados a ser pastor, otros a servir dentro de la iglesia, cerca del pastor, y otros a servir en muchas maneras. Y también tenemos que aprender que cuando Dios nos llama, necesitamos dejar a nuestro propio ser atrás y dejar que el Espíritu de Dios y que Dios fluya en nosotros para caminar y hacer lo que Él quiere, ir donde Él quiere, hacer lo que Él quiere. Y así es como vamos a ser de aquellos escogidos. Mire, aun cuando Jesús escogió los 12 apóstoles, uno de ellos lo traicionó. Y de todos los 12, a todos se les dio poder para reprender demonios. A todos Jesús les mostró amor. Pero uno, Judas Iscariote, lo traicionó a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Jesús lo amó. Jesús le dio de la misma comida. Jesús lo invitaba a todas las cosas donde él estaba. Hasta le dio un lugar, un cargo, una responsabilidad de tener las ofrendas. Él era el que estaba encargado. Tenía la responsabilidad. Pero aún entre todo esto, Judas Iscariote traicionó al maestro. ¿Por qué? Porque cuando somos llamados, muchos somos llamados, pero son pocos los escogidos. Si es que tenemos que asegurarnos que no solo somos de los llamados, pero también que seamos de los escogidos, porque son los escogidos los que van a servir a Dios.
porque Dios va a llamar y Él lo va a poner donde van a servir. Y también Dios va a mostrar que Él está agradado con eso, porque Él va a manifestar su poder a través de esas vidas y va a mostrar milagros, milagrosas cosas, señales, porque es el poder del Dios viviente que fluye en nuestra vida y mostrando que somos obedientes a la palabra de Dios. ¿Entendemos? Y esto, amados hermanos, es tan importante para nosotros, porque nosotros podemos ser solo otro número, solo otra persona que llena una banca en una iglesia y escuchar la palabra sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo, y eso se puede volver una rutina. Y podemos ser de esa gente, pero ¿sabe qué? Jesús no ha llamado a nadie para que seamos una de esas personas. Cada uno de nosotros tiene un talento, otros han sido dados dones del Espíritu, y eso es con propósito. El propósito no solo es para no usarlo, el propósito es para ponerlo por obra en el reino de Dios. Y a ponerlo por obra en el reino de Dios tiene que ser utilizado en la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Bueno, el Espíritu del Dios viviente lo guiará a usted y a mí a hacerlo conforme a su palabra. Y cuando lo hacemos conforme a su palabra, ahí es cuando vamos a ver lo que Dios hace alrededor nosotros, dentro de nosotros, en donde quiera que vayamos. Ahí es donde vamos a ver la gloria de Dios. Ahí es cuando la palabra de Dios se cumple, donde dice que vamos a ir de gloria en gloria, a victoria. Porque todo lo que viene a nuestro camino cada día, sea buenas o malas cosas, nos conocemos la palabra de Dios y no vamos a temer. Porque si hay algo malo que viene a nuestro camino, la palabra de Dios dice que todas las cosas vienen para nuestro bien. Y si hay algo bueno, vamos a glorificar a Dios, porque dice la palabra que todo buen y perfecto dádiva viene de Dios, del cielo, y la palabra va a fluir en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestras palabras, en nuestras acciones, van a estar alineadas con la palabra de Dios, y veremos la gloria de Dios derramándose en toda nuestra vida, y cómo la bendición de Dios vendrá a muchas vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. A veces cuando predico es como que lo estoy viendo ya. Gloria sea el nombre del Señor. Es como que lo estoy viendo que ya está pasando, y como Dios está usando cada uno de nosotros, y estoy viendo como Dios está derramando su bendición. Y eso me trae a llorar de alegría, de gozo muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque yo me regocijo en lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre de Dios. Pero tenemos que acordar que todo esto es algo que tiene que ocurrir durante el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Eso es sometimiento a la palabra de Dios. Eso quiere decir perseverancia, conocer y recibir la doctrina de la palabra de Dios. Porque eso quiere decir que cuando uno obedece la palabra, pero cuando una persona es nutrido, cuando una persona es, ¿cuál es la palabra? Maduro espiritualmente, ha madurado, pues allí ya después tenemos alguien que fluye. La palabra es dada, la vemos en la palabra escrita en la Biblia. Somos convencidos por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía a obedecerla. Y cuando la hemos obedecido, así hay muchas cosas. Y cuando obedecemos aquí, obedecemos allá, obedecemos en todo esto, Dios va a ver en nuestra vida, y va a ver después como Dios, vamos a ver menos de nosotros mismos y más de Jesucristo en nosotros fluyendo a través de nuestra vida. Y así como hemos visto en la Biblia, cómo Jesús sanaba, cómo Jesús levantaba a los muertos, cómo echaba fuera demonios, cómo hacía milagros. Jesús también ha prometido que cuando el Espíritu Santo, el que ha venido, vamos a ver cosas mayores, porque Él ha enviado al Espíritu Santo de Dios, y estamos viviendo en esos tiempos, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor.
Así es que, amado hermano, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Vengamos a hacer el esfuerzo cada día de nuestra vida para no ser solo los llamados, pero también ser de los escogidos. Porque cuando somos de los escogidos, Dios da una bendita, ¿cómo le puedo poner? Una hermosa... Hay gente que no saben lo que es llorar de alegría, de gozo. Pero los que Dios tienen una comunión con Dios, los que tienen una relación con Dios, los que son llamados y son escogidos y les sirven a Dios y pueden entrar en la presencia de Dios tan fácilmente, tan frecuentemente. Y cuando la presencia de Dios, muchas veces sin palabras, no hay palabras, porque la presencia de Dios es tan preciosa que todo lo que podemos hacer es llorar delante de la presencia de Dios. Y esos son lágrimas de alegría al estar a los pies de Cristo, de nuestro Salvador. Y esos son momentos y experiencias tan preciosas que Dios da entre medio de muchas experiencias que hacen nuestra fe fortalecerse, aumentar, que los guía en el camino hacia el final. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Lo vamos a dejar ahí. Acuérdese, amados hermanos, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. El llamado inicial es para todos, pero desde allí no quiere decir que ya lo vamos a quedar ahí. No se quiere decir que sí, soy salvo y ahora siempre salvo y me quedo como estoy. No, cuando Dios ha dado la salvación tenemos que asegurarnos que caminemos hacia adelante y que nos aferremos de aquella salvación y nunca dejarla ir o perderla, pero guardarla siempre hasta el final. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios nos guiarán y protegernos mientras nos guardemos en la obediencia a su palabra para recibir toda su bendición, todo, y yo digo todo lo que está escrito que Él tiene para nosotros en su palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ponerlo de pie y vamos a venir en palabras de oración a darle gracias a Dios por permitirnos escuchar su palabra. Démosle gracias. Padre en los cielos, te damos gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Te glorificamos tu santo nombre porque tú eres precioso, mi Dios. Eres precioso, santo Dios. Eres todopoderoso. Eres todo. Padre Santo, te pedimos que tus bendiciones derramen sobre nosotros con tu palabra. Todo lo que hemos leído en tu palabra, Señor. Muchos de nosotros, muchas veces, Padre, hemos solo experimentado un poquito, pero quiero probar más de tu poder, Señor, en mi vida. Quiero probar más de tu Espíritu Santo en mi vida. Quiero conocer más, Señor, de ti. Que sea, Señor, lo que tengo que pasar, pero que nos podrás limpiar. Danos más de tu palabra, que podamos santificarnos cada día más en tu palabra. Como tu palabra dice, santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oh Padre Santo, te pido que continúes a bendecir tu pueblo, guíanos en toda obediencia y que podamos seguir viendo tu gloria. Porque Padre Santo, no quiero ser de aquellos que solo son llamados, pero de aquellos que son escogidos. Porque los que son escogidos, oh Santo Rey, son de aquellos que también vivirán para adorarte, los que serán sobrios, los que vivirán cada día y marcarán esta historia, no para nuestra propia gloria o para nuestro propio ego, pero para glorificarte a ti, tu nombre, que tú seas exaltado y glorificado y que tu voluntad sea hecha, así como en el cielo, aquí en la tierra. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por este precioso día y tu palabra preciosa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.